Bendiciones, gracias y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo único, Jesucristo. Hoy tenemos un programa cargado de mucho contenido, la historia de la iglesia, y tendremos un invitado especial, el pastor Ramón Carmona. Hola Yani, ¿cómo estás? Me abandonaste la otra semana. Cuéntame qué fue lo que te pasó. No, todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí nuevamente en este espacio compartiendo con todos ustedes. Para Dios nada es imposible. La semana pasada tenía un compromiso importante que había asumido y que no podía delegar, un compromiso que asumí con mucho amor, pero ya estamos de regreso con este compromiso de estar aquí cada sábado a esta hora de la mañana, llegar hasta sus hogares, llegar hacia ustedes con la misma intención de dar amor y conocer que para Dios nada es imposible. Y como decía Raiza, con un invitado bastante especial que nos va a hablar, vamos a hacer una especie de conversatorio interesantísimo del tema de la historia de la iglesia. Pastor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor que esté presente en este programa. Gracias, Yani, gracias, Raiza, por la invitación y a cada uno de los amigos, hermanos que le dan seguimiento a este programa. Nada es imposible. Así es. Y Raiza, vamos a iniciar en esta semana tenemos temas de mucho interés, pero vamos a iniciar con una actividad interesante en la cual participó Raiza y le va a explicar de qué se trata. Adelante. Estuvimos en el Congreso de Liberación y Sanidad, la Cena del Señor, en la congregación Casa de Fe, en el barrio de Bayona. Y eso estuvo poderoso. Muchas personas fueron sanadas, salvadas, liberadas. El Espíritu Santo se movió como Él quiso. Mucho aprendizaje, mucha sanidad interior. Yani, amada y pastor, Jesucristo ahí se manifestó. Las personas aprendieron lo que son legalidades, lo que es una maldición generacional, lo que es servir al Dios Altísimo, cómo podemos vivir en prosperidad. Aprendieron de los beneficios donde Jesucristo derramó su sangre, de los 7 lugares donde Jesucristo derramó su sangre, esos beneficios que son para todos nosotros, las personas. Y hay una segunda entrega este sábado. Así es, y una segunda entrega en la cual nosotros vamos a estar pendientes para estar presente ahí en este congreso, explicarle antes de pasar con el pastor Raiza a las personas que nos siguen qué significa este tipo de congreso, que es un congreso de sanidad. Vemos que está acompañada de muchas personas que buscan de que ustedes la ayuden, ¿verdad? Que es básicamente de lo que se trata este tipo de actividad. ¿De qué se trata un congreso de sanidad? Yo, como persona normal, ¿verdad? Que está fuera de lo que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de la iglesia. ¿Por qué debo asistir a un congreso como este? Debes asistir si no has sido liberada, si no has sido sanada, si no conoces al Señor Jesús. Bueno, si no lo conoces y los deseas aceptar, ahí en ese congreso el Espíritu Santo te toca y puedes aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Si no, te puedes quedar, pero sé que te vas a ir con algo, porque se tratan temas importantes como la Cena del Señor, y se hace una retroalimentación de lo que significó la Pascua para los judíos y la institución de la Santa Cena. ¿Por qué la institución? ¿Por qué tenemos una sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo? Porque existe el tipo y el antitipo y todas esas cosas maravillosas que Dios a través de su Hijo Jesús nos dejó a nosotros.
por qué hay una legalidad, por qué Dios se le apareció a Moisés con su ángel y quiso matarlo, y qué pasó ahí cuando Dios mismo lo había encomendado a que fuera para Egipto para que liberara al pueblo de Israel, y luego en el camino se le aparece y quiere matarlo. Entonces, todas esas cosas son tratadas para que la persona entienda y comprenda que es una legalidad espiritual y por qué debemos de estar en legalidad para ir y predicar el evangelio, para ir y sanar. Para estar en este canal tenemos que estar en legalidad, porque si no estamos en legalidad, el enemigo puede arremeter contra nosotros y acusándonos con el Señor. Y donde vemos eso en el libro de Job, lo podemos ver que el diablo va y acusa a Job. Y eso, él le dijo, hey, íntegro, porque tú no le has quitado. Pero entonces el Señor dijo, bueno, ve, tócale, pero lo que tú menos le vas a tocar a él es su alma. Y vemos cómo se desarrolló lo siguiente, que donde fue el diablo, Dios permitió que el diablo arremetiera contra Job, pero con todo eso Job no pecó, porque Job estaba cimentado en Dios y nosotros estamos cimentados en la roca firme en la cual nos apoyamos. Y me comentabas, Reyes, afuera de cámara, que sucedió algo maravilloso ahí con una persona, la cual recibió sanidad. Quisiera que comentes un poco de esa anécdota. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Bueno, había una señora que había ido y yo percibí en el Espíritu Santo que ella tenía un espíritu sordo mudo. Un espíritu sordo mudo es cuando la persona no oye bien, puede manifestarse de esa manera. Esa señora, y esa misma que está ahí en televisión, no oye bien. Entonces sentí que poder salió de mí en mis manos, y cuando digo que salió poder, en las manos se te ponen como un tizón, y el Espíritu Santo me dijo, ponle la mano en la frente y ponle la mano en los oídos, porque los espíritus generacionales te agarran los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Ves, amada Yani, que siempre hablamos de que qué pasó, porque las mismas personas que le dijeron Hosana a Jesucristo fueron las mismas que gritaron crucifícale. Y es que cuando no somos liberados, el enemigo tiene la legalidad de tomar tus 5 sentidos y trabajarlo como él quiere. Entonces esa señora fue sana de esa sordera, fue liberada, podría decir. Primero, sana interiormente y liberada, porque hay enfermedades que no tienen que ver con la sanidad per se, sino con asuntos de liberación, con maldiciones generacionales, autoimpuestas a veces por uno mismo, pero en el caso de ella era un generacional de la 4ª generación, y a Dios le plació, a Jesús le plació darle a ella la sanidad y la liberación. Excelente. Recordarle, antes de irnos a la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa para entrar entonces directamente con el pastor a hablar sobre el tema de la historia de la iglesia. Recordar, Raiza, para el próximo sábado, ¿dónde va a ser este encuentro? ¿A qué hora? ¿Quiénes te puede acompañar? ¿Y qué hay que hacer para asistir? Bueno, el próximo sábado va a ser en la misma iglesia, en Bayona, pero va a ser a partir de las 2 de la tarde, porque hubieron personas que no pudieron ir, porque en la mañana siempre las mujeres están cocinando, están lavando, están planchando, hay que atender al esposo, y que no son cristianos. Entonces decidimos ponerlo a las 2 de la tarde para que nadie se pierda ese banquete, y puede ir cualquier persona que quiera ver lo que Dios está haciendo en el mundo, porque en este último y gran avivamiento que vamos a tener, Dios viene con la triple unción, que es salvación, sanidad y liberación, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a hacer nuestro primer corte para comerciales, y al regreso vamos a hablar de la historia de la iglesia. Amén. No se pierda esta información. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. Amén.
You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. You are the Lord. You are the God. Bueno, señores, y para Dios nada es imposible, y yo soy un vivo ejemplo de eso, estar aquí acompañando a mi amiga, querida amiga Raiza Montero en este programa Para Dios nada es imposible, pues es un vivo ejemplo de que eso puede suceder. Y estamos conversando hoy con un invitado muy especial, es el pastor Ramón Carmona Sierra, ¿verdad? Así es. Ramón Carmona Así Sierra, es. quien decidió acompañarnos en el día de hoy para hablarnos de un tema bastante especial y que sé que usted le va a poner muchísima atención. Vamos a hablar de la historia de la iglesia. Raiza, para que las personas que están viendo este programa en este momento conozcan al pastor, vamos a hablar un poquito de quién es exactamente. Bueno, el pastor Ramón Carmona, sus credenciales, pastor, porque decía yo fuera de cámara que Pablo dio sus credenciales ante el emperador romano, y siempre las personas tienen que saber con quién están hablando y quiénes son, porque el nombre es importante, porque cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando en representación de Jesucristo, por eso los nombres son importantes. Y el pastor Ramón Carmona es pastor por más de 15 años en la iglesia Jesucristo Fuente de Amor en Pantoja, y está casado con Marisa Amparo, por la que yo conozco y quiero mucho, y ha procreado 2 hermosos hijos. El pastor Carmona, aparte de eso, es teólogo, licenciado en teología, señores, uno de los mejores en el país para mí. Santo. Fue mi maestro en el Instituto Bíblico Verbo Divino. Además, es director de ese instituto y es magíster en ciencias bíblicas. El pastor Ramón Carmona está aquí en Para Dios nada es imposible. Gracias, Raiza, gracias, Yanni, y gracias a cada uno de los hermanos y amigos que están ahí viendo este programa. Bueno, yo le decía fuera de cámara a Raiza que para mí lo más importante no son las credenciales, sino que se diga el nombre y bueno, ya sobre la marcha el Señor pues dará a conocer quién uno es. Bueno, en este tiempo agradezco la invitación, Raiza y Yanni, porque vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de la historia de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál ha sido su trayectoria durante estos 21 siglos? ¿Cuáles han sido los cambios que se han dado internamente en la iglesia? Diferentes ramificaciones que ha surgido la iglesia. ¿Por qué mantener nuestra identidad con el cristianismo primitivo, el cristianismo de la Biblia? Bueno, comenzando, como dice como una redundancia, comenzando por el comienzo. Yo quiero antes, pastor, decir que la iglesia, muchas personas dicen, bueno, la iglesia es la congregación donde se reúnen todos los fieles de Jesús para alabar y adorar al Señor. Eso es correcto, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es la familia de Dios. Dios siempre quiso tener una familia y eso lo vimos desde Génesis. De manera pues que la iglesia es la familia de Dios. Y yo quiero, pastor, que usted aborde la historia de la iglesia apostólica desde la época de la ascensión de Jesucristo hasta la muerte de Juan. Wow, tremendo. Bueno, Raiza ha dado una definición sobre lo que es la iglesia. La iglesia es la congregación, es la reunión de aquellos que han sido llamados por el Señor. Viene de una raíz, de una palabra griega, que es la palabra eclesía, que eran las asambleas donde se reunían las personas fuera para tratar algún tema. De manera que la iglesia hoy es esa conformación
de los creyentes que en todos los tiempos han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y una nota importante, Raiza, y es que la palabra iglesia como tal no aparece en el Antiguo Testamento, sino que es algo que viene a ser revelado en el Nuevo Testamento. La primera persona que habló de la iglesia fue el Señor Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 16, verso 18, allí en la región de Cesarea de Filipo, cuando se da aquella maravillosa confesión de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero el Señor confiesa y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, edificaré mi iglesia. De modo que Jesús es la primera persona en mencionar la palabra iglesia. Y me gusta cómo la utilizó en el contexto griego. Cuando Cristo habla de edificar la iglesia, habla de un proyecto a un futuro inmediato. No era una realidad en el momento en que Cristo estaba, no existía la iglesia, sino que iba a ser un proyecto a edificarse a un futuro inmediato. Por eso cuando habla de edificaré en futuro, Amén. la palabra griega que utiliza es oikodomeso, un verbo que es de edificar, edificaré, está en futuro. Amén. Lo que significa que la iglesia iba a ser edificada inmediatamente después que el Señor Jesucristo cumpliera su plan con que vino, que fue morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y luego ascender a los cielos. Inmediatamente se dan estos eventos que son los eventos cumbre de la vida del Señor Jesús, pues es edificada la iglesia. De modo que la iglesia Amén. está edificada, es sobre la vida y la persona del Señor Jesucristo. Sí, Tradicionalmente se habla de una iglesia que fue edificada sobre Pedro, pero permítanos aclarar eso. Por En favor. ningún momento el Señor se propuso edificar la iglesia sobre Pedro. Cuando el Señor dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro como una roca. Pedro es Petros, en el griego es una piedra pequeña. Cuando Cristo usa la palabra roca, usa la palabra Petra. Entonces hay un rejuego que Cristo dice epi, que es sobre epípetra, sobre esta roca, oikodomeso, muten eclesian, edificaré de mí la iglesia. Amén. O sea, que la iglesia está edificada es sobre Sobre La Jesucristo. roca, Sobre- la roca firme en Claro. cual nos apoyamos es Cristo Jesús. Y el Eso mismo tenemos Pedro claro. en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 9, dice que nos acerquemos a Él, a Jesucristo, quien es la piedra viva, Sí, la señor. piedra que ha sido desechada por los edificadores, pero que ha sido escogida por Dios, escogida y preciosa. Sí, Y señor. mencionaste también, Raiza, en tu definición rápido de la iglesia, que la iglesia es la familia de Dios. El apóstol Pablo, dentro de su doctrina sobre la eclesiología, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, a partir de los versos 18, habla de ese vínculo relacional que tiene la iglesia con Dios. Amén. Por eso habla de la familia de Dios. Sí, Y hay señor. 6 palabras, que no voy a entrar en detalle de esas 6 palabras en el griego porque no nos daría el tiempo, pero cada una de esas palabras están relacionadas con una relación familiar. Y cuando habla de la iglesia, habla de la conformación de los 2 pueblos. Sí, pero por lo menos podemos mencionarla, las palabras, para que las personas Bueno, que está están Jesús, viendo sepan allí de qué Pablo estamos habla hablando. primero, en primer lugar habla de que ya no somos extranjeros, sino que hemos sido llamados, hemos sido acercados. Muy bien. Extranjero, somos acercados, y se usa la palabra para decir que somos ahora miembros de la familia de Dios. Se usa una palabra en el griego que es paraíco, que no somos ya no estamos fuera, sino que estamos cerca, acercados al Señor. Amén, Pero amén. también habla de que es para ser edificado un pueblo santo. Y ahí pues se resalta que la intención divina es hacer de la iglesia su familia. Y dice el apóstol Pablo que ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Amén. Eso es algo maravilloso. Sí. De modo que aquellas personas que todavía no son miembros de la iglesia de Cristo, pues quiero decirle que el interés de nuestro Padre Celestial es que tú seas miembro de la familia de Dios, que tú seas su hijo y que Dios quiere ser tu padre. Eso es un misterio que Pablo revela allí en esa epístola
a los Efesios. Amén, amén. Pastor, ¿por qué es un poco la pregunta desde mi punto de vista? ¿Por qué con todas esas escrituras tan claras y con tantos años predicando esas palabras y tratando de enseñar esas palabras a la población, a través de los años, a través de los siglos, se ha entonces ramificado tanto lo que es las creencias, vamos a decir, las creencias que han dividido, vamos a decir, al pueblo y lo que ha conformado las diferentes Denominaciones. religiones, diferentes denominaciones y no seguir con la génesis, Ujú. que es el cristianismo. Mira, siempre que el hombre entra en contacto con algo que es de Dios, tiende a distorsionarlo. Y eso porque nosotros los seres humanos somos personas imperfectas y todo lo que el hombre toca o lo modifica, lo altera o lo daña. Así es. Entonces, eso pasa también con la fe. Eso pasa con la creencia cristiana. Eso pasó en el judaísmo antiguo, que a medida que se fue manoseando y fue entrando en contacto con otras culturas, pues se va desconfigurando. Correcto. La fe cristiana no ha sido la excepción. El cristianismo que nace puro allí en el siglo I, a medida que va introduciéndose en las comunidades gentiles y va siendo influenciado por el pensamiento, diríamos, helenístico, es la cultura griega, a medida que el cristianismo va entrando en contacto con la cultura griega y más adelante entra en contacto con el paganismo que se practicaba en Roma, pues obviamente se espera que se dé una desconfiguración. Y eso a nivel de la historia de la iglesia lo vamos a ver en diferentes escenarios, con diferentes matices, en el tiempo presente, en nuestro tiempo de la posmodernidad, vamos a ver que el cristianismo en gran medida ha experimentado algunos cambios. Vamos a encontrar grupos, Grandes muchos cambios. cambios, vamos a encontrar grupos extremistas, Claro. grupos que son una desconfiguración, yo le llamo una caricatura de la fe, porque ellos lo que presentan es un mensaje grotesco, un mensaje exagerado, no un mensaje centralizado en la persona de Jesucristo. De manera que esa es la causa de la desconfiguración de esto tan puro como es el cristianismo. Me gustaría, pastor, que usted abordara ahora el tema en cuestión, porque muchas personas quieren saber sobre el tema de la iglesia y también si usted puede decir lo que muchos cristianos dicen, que todavía el libro de los Hechos se sigue escribiendo. ¿Qué usted opina de eso? ¿Por qué Ananías y Zafira, el Espíritu Santo lo dejó muerto? ¿Usted cree porque había que dar testimonio de que Jesucristo había existido y que si usted no le cumple viene juicio para la persona que no está a tono con las escrituras? Bueno, con respecto a lo que es la génesis de la iglesia, que lo encontramos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman los Hechos del Espíritu Santo, por la manifestación tan grande que sea del Espíritu Santo. Ahí encontramos esa primera célula de la fe cristiana que está formada por esos creyentes judíos que creyeron en Jesucristo. Allí se habían reunido más de 500, conforme al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante, y a los que Jesús le da instrucciones firmes de que no se muevan de Jerusalén, sino que esperen el influjo del Espíritu Santo, y luego ellos iban a testificar en diferentes lugares del mundo, comenzando por Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues esos grupos, ese grupo inicial que recibe el Espíritu Santo, es así como comienza la iglesia. Una iglesia que comienza con un mensaje ortopráctico, una doctrina práctica, pero también correcta, una doctrina firme, basada y centrada en el Señor Jesucristo, cristocentrista, una doctrina basada en el Señor Jesús, que compartía el pan, que predicaba el evangelio, que oraba, que había milagros. El caso de Ananías y Zafira, pues es un juicio divino que yo lo entiendo que fue puntual, porque con una iglesia que está comenzando, una iglesia incipiente, que está dando los primeros pasos de la fe, no se puede tolerar un hecho como ese, como mentir al Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces el Señor permitió ese juicio para mostrar un precedente, para que la pureza del Evangelio sea guardada y sea respetada.
En el día de hoy hace falta que la justicia divina pues apee muchos tronos de los altares y revele Dios dónde está, dónde las cosas no están bien, para que nos encaucemos hacia Así es. hacia un mensaje centrado en el Señor Jesucristo. Así De es. hecho, de hecho, ya eso está empezando. He sabido noticias de algunas iglesias que fieles han mentido y ahí mismo han caído muertos. Sí. O sea que ya para el último gran avivamiento, el que hable mentira, el que se sienta a hablar de cosas del Señor, el Espíritu Santo lamentablemente se va, porque es que para estar delante de Dios tenemos que ser santos y santificados. Con estos no es un juego, no se puede inventar y tenemos que, no somos perfectos, pero cuando Dios ve nuestra disposición en nuestro corazón, de que queremos cambiar, de que queremos renovar, de que realmente queremos buscarle, eso es lo que a Dios le agrada, un corazón conforme. Uno no debe preocuparse. Si tu corazón está a tono con que tú quieres ser cristiano y quieres vivir una vida en santidad, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar en el nombre de Jesús. Y aunque- Amada Yan, sí. Amén, así es, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Raiza. Hay personas que quieren tomar el nombre de Dios en vano y eso lo vemos en todos los ámbitos y a todos los niveles. Entonces, creo que es bastante importante el llamado que hace a esas personas. Continuamos con el pastor. ¿usted puede hablar un poco de la iglesia primitiva? Sí, sí, ya esa iglesia, Raiza quiere que hablemos de la Sí, iglesia. porque personas me dijeron, hay que hablar de la iglesia Sí. primitiva, queremos volver a ese primer amor, Sí. ¿cómo eran ellos? Bueno, esa Sí. iglesia del primer siglo le denominamos la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Ujú. La iglesia apostólica porque es la iglesia donde están presentes los apóstoles de Cristo, los que pusieron el fundamento, los que coayudaron al establecimiento de la iglesia y su doctrina. Entonces esa iglesia que encontramos en el libro de los Hechos, vamos a encontrar ahí su misión, su mensaje, que era un mensaje, como dije ahorita, centrado en Jesucristo, pero su convivencia, una iglesia que practicaba la coinonía, el amor. Era Bueno, bella. esa iglesia en principio no estaba muy organizada en cuanto a estructura, no tenía templos. Es Ujú. importante resaltar que la iglesia no tenía templos. Es que somos templo del Espíritu Es Santo de correcto, la Dios. iglesia se reunía era en las casas y Amén. y en lugares Yo lo di. públicos. Y allí pues comenzó esa iglesia y comenzó un proceso de crecimiento y de expansión, pero juntamente con ese proceso, con ese impacto que la iglesia producía en la sociedad, comenzaron también las persecuciones. Persecuciones que van a surgir primero, Raiza, de parte, y Yani, de parte de las autoridades judías, que por el celo de su fe, del judaísmo, veían una amenaza con este grupo de creyentes que ahora hablaban de Cristo y como los judíos, las autoridades judías habían ejecutado al Señor Jesucristo, entonces ahora también quieren pues pasarle también la misma factura a sus seguidores. Ujú. Y esas persecuciones iniciales van a venir de ahí, de esos líderes judíos, que como vamos a encontrar, apresaron a Pedro, a Juan, mataron a Esteban, que es el primer gran mártir de la iglesia cristiana. Sí. En el libro de los Hechos lo encontramos, capítulo 7. Bueno, y más adelante, pues se va a dar un elemento muy importante para la expansión de la iglesia, y es la conversión de un judío celoso, que era estrictamente de la secta de los fariseos, Ujú. aunque se había formado bajo los pies de uno de los maestros más influyentes de aquel tiempo, Gamaliel, que hay una dicotomía acá, porque Gamaliel era una persona abierta, Gamaliel era conciliador, Gamaliel era una persona que no andaba buscando conflicto. Lo encontramos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando él aconseja a sus correligionarios de que no ataquen a los cristianos, porque si ese movimiento es de Dios, por más que lo ataquen, va a seguir creciendo. Entonces, me llama la atención cómo es que Saulo dice en el capítulo 22 del libro de los Hechos que él fue formado a los pies de Gamaliel. Y me llama la atención cómo es que Saulo tiene una actitud tan radical, tan perseguidora, tan cruel contra los creyentes. Bueno, Saulo, en ese afán de perseguir la iglesia, tiene un encuentro con el Señor Jesús, recibe al Señor mediante un evento bien poderoso, y a partir de ahí se convierte en un testigo del Señor. Ese evento de la conversión de Saulo se va a convertir en uno de los pilares de la expansión de la iglesia. Porque ese Pablo, que era un perseguidor en un momento, ahora pasa a ser el misionero más apasionado
que ha tenido la historia del cristianismo. Pablo comienza a ser ahora un propagador del evangelio, y como el mismo Señor le dice que él iba a ser testigo del Señor, ahora lo llama a ser el apóstol de los gentiles. De manera que nosotros tenemos una herencia de Pablo. Si el evangelio hoy lo hemos recibido, es por ese gran trabajo inicial del ministerio del apóstol San Pablo. Esa iglesia del libro de los Hechos, pues tuvo diferentes ingredientes. Estuvo el ingrediente de la persecución de parte de las autoridades judías, estuvo el ingrediente de la expansión, pero también hubo un momento donde se da un momento de oscuridad, porque ahí surgieron otras persecuciones de carácter más, diríamos, más notable, y fueron las persecuciones del imperio. A partir del año 64, el emperador Nerón comienza una persecución contra los cristianos, y en esas persecuciones pues murieron muchos líderes, entre ellos el apóstol Pablo y Pedro. De manera que nos encontramos en una iglesia apostólica del primer siglo que va a ocupar los primeros años del cristianismo primitivo, desde el surgimiento de la iglesia, que la mayoría de historiadores lo ubican en el año 30, hasta el año 100, que es la fecha que se establece como la muerte del último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan. Esa primera etapa del cristianismo, la iglesia apostólica. Bueno, y vamos a pasar entonces a la segunda etapa, pero cuando regresemos de este corte, que nos están solicitando en los controles, entonces vamos a pasar, ya conocida la primera etapa de la iglesia primitiva, una información que ha dado bastante clara y precisa el pastor, y nosotros vamos a conocer entonces la segunda etapa para ver si nos da tiempo, ¿verdad, Raiza? Sí, Antes de que claro, termine el programa, hay que aprovechar, agotar sacar el jugo, como digo yo. agotar toda esta información tan interesante. No le cambie, ya regresamos. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. You are the Lord. You are the God.
regresamos de nuevo a su programa Para Dios Nada es Imposible. Para los que no estaban sintonizados, estamos conversando de la historia de la iglesia con el pastor Ramón Carmona. Y es bueno, pastor, hacer énfasis, ¿verdad, amada Yanis? Así Es bueno hacer énfasis que la iglesia primitiva y los discípulos se vinieron a llamar cristianos en el libro de los Hechos Correcto, en en Antioquía, Antioquía. Eso es bueno resaltarlo, que eso no es inventado. Sí. Se le dio la denominación de cristiano en el libro de los Hechos, Correcto. en el capítulo 11, ¿verdad, pastor? Así es. Que eso no es inventado, Antioquía. no es una secta, son la iglesia de Jesucristo porque lo dice así la palabra de Dios. Así es. Cristianos porque siguen a Cristo. Correcto, Adelante. aunque en el principio el nombre cristiano fue utilizado de una forma peyorativa, como un decir lo que siguen a Cristo, como algo así, como, pero sí, lo hemos recibido y lo mantenemos ese nombre. Ya la segunda etapa de la iglesia va a ser la iglesia perseguida, porque ya del siglo II, III y parte del siglo IV se va a desarrollar la más larga y cruel persecución de parte del Imperio Romano, que muchos emperadores quisieron eliminar lo que ellos llamaron la superstición cristiana. En el caso de Decio, en el caso de Diocleciano, Septimio Severo, y fueron más de 11 emperadores que se propusieron eliminar la fe cristiana. Y durante esos casi 200 años, o más de 200 años, la iglesia fue perseguida, donde los cristianos tenían que vivir en cuevas, en catacumbas, eran echados a las fieras, a los leones, eran despedazados por los gladiadores. Y la iglesia, a pesar de esas grandes persecuciones, fue el momento donde más se expandió, porque más del 50% de la población del imperio fue alcanzada por el mensaje del evangelio. Eso es importante, lo que significa que las persecuciones no van a limitar ni van a impedir el crecimiento de la iglesia, porque el Señor Jesús dijo, cuando habló por primera vez de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra mi iglesia. Entonces, esa segunda etapa va a culminar en el año 313, cuando surge un emperador que es un abanderado del movimiento cristiano y es Constantino. Cuando Constantino asume el cristianismo, pues él luego opta por denominarlo religión oficial del imperio en el año 324 después de Cristo, y a partir de ahí la iglesia pasa de ser perseguida a ser una iglesia protegida o una iglesia imperial, que tuvo sus luces y tuvo sus sombras, porque ya no estaban las persecuciones, ya los cristianos podían expresar su fe de una forma libre, pero entonces el elemento del vínculo con el pueblo, con el poder, cuando la iglesia se une al poder, ojo, siempre habrá alguien saldrá perdiendo. Y Sí, casi señor. siempre va a perder la iglesia. Mire, pastor, el Espíritu Santo me está incitando desde ahorita, porque estoy sintiendo un milagro creativo. Mis pies están muy calientes y el Espíritu Santo me dice que alguien que va a sintonizar el programa va a tener un milagro creativo en sus pies. Hay una persona con un problema de diabetes que le van a cortar el pie, que tiene una llaga. Yo quiero decirte que el Señor Jesucristo hoy te da tu milagro creativo y te restaura tus pies en el nombre poderoso de Jesús. Empodérate de ese milagro, esas llagas en sus espaldas, la sanidad. Nosotros no tenemos por qué estar enfermos. Ahora yo quiero que usted haga, pastor, una oración de salvación, Sí, porque no se puede quedar eso en este programa. Así es. Haga una oración de salvación. Vamos para a tener que todos. invitar nuevamente Sí. al Sí, pastor. no vamos a- porque El tema es muy largo. Nos Sí, vamos a no, quedar porque en la segunda etapa. Sí. en el Bueno, tema. y Raiza, resumir 21 siglos de historia Imposible. No se puede, es imposible. Imposible. difícil. Yo he podido darlo como materia en 3 y en 4 horas, pero ok. Entonces, esa segunda etapa que se llama, o la tercera, ya estamos en la tercera, que es la iglesia imperial, pues se mezcla el cristianismo con el paganismo, con Roma y con todo lo que ello implicaba, y así se va dando una desconfiguración del cristianismo. Y es como luego va a surgir un cristianismo que va a dar culturas paganas, que más adelante, cuando hagamos otro programa, estaremos explicando cómo se dieron esas cosas, cómo fueron influenciadas las enseñanzas y cómo Dios permitió un milagro para devolver a la fe la pureza que hoy tenemos. Ahora vamos a hacer esa oración, Raiza. Hágala porque el Espíritu Santo me Esas está incitando. personas que están Alguien lo va a ver. sintonizando
y que están viendo, esas personas que el Señor puso en el corazón de Raiza, que recibe sanidad, que lo crea Amén. firmemente, porque En la el nombre palabra de de Dios Jesús. dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero orar por salvación, por aquellas personas que quieren recibir a Cristo y quieren ser parte de la familia de Dios. Amén. Si tú no tienes padre, si no tienes madre, si está en la calle, si tu padre y tu madre te han abandonado, el Señor te dice que Él te recoge, Amén. que Él te recibe. Y Cristo dice, todo lo que el Padre me da me pertenece y el que a mí Aleluya. viene, yo no le echo fuera. Quiero orar por salvación. Amén. Recibir a Cristo a través de esta oración. Sí, Señor. Ocurre un milagro cuando el corazón se abre a Cristo, cuando la gente entiende que necesita a Cristo. Y lo mejor que puede pasar en tu vida es que Cristo entre a tu corazón. Así que haz conmigo esta oración, repítela. Padre, yo reconozco que he pecado, que he Amén. caminado lejos de ti, pero en esta mañana he oído, he visto este programa y me han hablado de Jesucristo. Yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Sí, Señor. Pido perdón, pido que Amén. limpie todos mis pecados, que su sangre preciosa me lave de todas mis maldades y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias porque me salvaste, Señor. Ahora dame la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te recomendamos que te acerques a una iglesia donde se predique el evangelio completo. Pastor, El su iglesia, evangelio, dígala ahí bueno, mismo. si está cerca de Pantoja, bueno, puede visitarnos en la calle Desarrollo, esquina Esfuerzo, Iglesia Jesucristo Fuente de Amor en Pantoja, Pastor Ramón Carmona Sierra. Amén. Así Amara es. Yanis, ¿tiene algo que decir? No, claro que sí. Y aquel que no esté cerca de la iglesia del pastor, pues recuerden que la Génesis, donde el pastor inició la historia de la iglesia, es que Jesucristo dijo que la iglesia es la familia. Entonces, si la iglesia es su familia, pues también puede congregarse dentro de su hogar. Claro, la idea es estar Una comunidad. en la comunidad cristiana, visitar la iglesia, pero también la iglesia es su familia y la iglesia es usted de manera independiente. Así es. Más está decir que para Dios nada es imposible. También se transmite por Facebook Live los viernes a las 8 y que voy a tener un foro, como es abierto el tiempo, con el pastor, con la historia de la iglesia. Ahí se va a debatir y se van a trazar pautas importantes. Pero, Yanni, Así ¿qué es. tienes que decir para la próxima semana? Así es, para la próxima semana pues vamos a tener un contenido tan interesante como este. Recuerden en la actividad que tiene Raiza, el congreso que tiene Raiza el sábado, aquellas personas que deseen asistir pues pueden comunicarse con nosotros a través de este canal o seguir en las redes sociales a esta información a través de Dunamis, que Raiza con mucho gusto va a ofrecer todas las informaciones que ustedes necesitan. Agradecer al pastor, gracias de verdad por estar con nosotros. Lo que es imposible para el hombre, Yanis, no es imposible Amén. para Dios. A ustedes gracias por la o invitación. sea que para Dios nada es imposible. Bye, bye. Bendiciones.